El pequeño pueblo de Adams, Tennessee, es conocido por su tranquilidad y belleza natural. Sin embargo, es también el hogar de una leyenda oscura que ha perdurado a lo largo de los siglos. Una historia que hiela la sangre y atormenta el alma de quienes la escuchan. Esta es la historia de la Bruja de Bell, una entidad malévola que aterrorizó a una familia durante años. La familia Bell vivió en constante miedo, enfrentándose a fenómenos inexplicables y aterradores. Es una historia de miedo, desesperación y lo desconocido, que ha dejado una marca indeleble en la historia de Estados Unidos. La leyenda de la Bruja de Bell sigue siendo uno de los casos de casas encantadas más convincentes y aterradores de la historia de Estados Unidos. Es una historia que se ha contado y vuelto a contar, transmitida de generación en generación. Cada vez que se narra, el terror se siente real, como si la Bruja de Bell aún estuviera presente. El tormento de la familia Bell sirve como un escalofriante recordatorio de que el mundo de los espíritus está más cerca de lo que pensamos. La historia de la Bruja de Bell no solo es un relato de terror, sino también una advertencia sobre lo desconocido y lo inexplicable. Nuestra historia comienza en 1817. John Bell, un próspero granjero, trasladó a su familia desde Carolina del Norte al asentamiento de Red River en Tennessee. Compraron una gran granja con una hermosa y extensa casa. No sabían que estaban entrando en una pesadilla. Al principio, la vida era tranquila. Los Bell eran una familia respetada en su nueva comunidad. Pero esa paz no duraría. Algo siniestro acechaba en las sombras. Estaba esperando el momento adecuado para atacar. Los primeros signos de la presencia fantasmal fueron sutiles. Extraños ruidos resonaban por la casa durante la noche. Susurros, arañazos y golpes. Los Bell lo descartaron al principio. Lo atribuyeron al viento o a los animales. Pero la actividad se intensificó. Se oían pasos en las escaleras cuando no había nadie. Los objetos se movían inexplicablemente. Entonces, la entidad se dio a conocer. Empezó a hablar. La familia Bell estaba viviendo una pesadilla. La entidad se identificó como Kate Batts, una anciana amargada que había sido vecina de John Bell. La leyenda cuenta que Kate creía que John la había engañado en un trato de tierras. Ella lo maldijo a él y a su familia en su lecho de muerte. Se debate si Kate Batts fue realmente la responsable, pero la entidad era implacable. Atormentaba a la familia Bell día y noche. Su voz, un horrible raspar, llenaba la casa de amenazas y obscenidades. Los Bell estaban atrapados en un infierno viviente. Una familia bajo asedio, el calvario de los Bell. La entidad, ahora conocida como la Bruja de Bell, se volvió más audaz. Pellizcaba y arañaba a los niños. Les tiraba del pelo. Lanzaba objetos por la habitación. La familia vivía en un constante estado de miedo, sin saber qué haría la entidad a continuación. La familia Bell intentó todo para librarse de la entidad. Rezaron, buscaron ayuda de sus vecinos. Nada funcionó. La Bruja de Bell estaba allí para quedarse. Su control sobre la familia se intensificaba con cada día que pasaba. Betsy Bell, el objetivo principal de la bruja. Mientras que toda la familia sufría, la Bruja de Bell parecía tener un odio particular por la hija de John Bell, Betsy. La entidad la atormentaba sin piedad. Le tiraba del pelo, la abofeteaba e incluso la mordía. La Bruja de Bell interrumpía la vida de Betsy de todas las maneras posibles. Interfería con su educación y su vida social. La joven vivía con un miedo constante. La crueldad de la entidad no tenía límites. Betsy se convirtió en una prisionera en su propia casa. Por el Eterno. Andrew Jackson se enfrenta a lo desconocido. En una época de supersticiones y leyendas, pocos eventos capturaron la imaginación del público como la historia de la Bruja de Bell. La historia de la Bruja de Bell se extendió rápidamente por todo el país, convirtiéndose en un tema de conversación en tabernas y reuniones familiares. La gente venía de millas a la redonda para presenciar los extraños sucesos que se decían ocurrían en la granja de los Bell. Los relatos hablaban de voces sin cuerpo,
objetos que se movían solos y apariciones fantasmales. Incluso el general Andrew Jackson, futuro presidente de los Estados Unidos, escuchó las historias. Conocido por su valentía y curiosidad, Jackson no podía resistir la tentación de investigar. Intrigado y escéptico, Jackson decidió verlo por sí mismo. Reunió a un grupo de hombres valientes y se dirigió a la propiedad de los Bell, decidido a desentrañar el misterio. Cuando el carro de Jackson se acercaba a la propiedad de los Bell, se detuvo de repente. Los hombres miraron a su alrededor, desconcertados por la repentina parada. Las ruedas estaban atascadas, y los caballos no podían moverlo, como si una fuerza invisible los retuviera. La tensión creció entre los hombres mientras intentaban liberar el carro. Una voz, que se decía que era la de la bruja de Bell, soltó una carcajada que resonó en la oscuridad. Los hombres se miraron con temor, conscientes de que estaban en presencia de algo sobrenatural. «¡Por el Eterno!», exclamó Jackson, su voz llena de asombro y desafío. No era un hombre que se asustara fácilmente, pero la experiencia lo dejó perplejo. «Esa es la bruja de Bell», dijo Jackson, reconociendo la entidad que había escuchado en tantas historias. Jackson y sus hombres pasaron una noche angustiosa en la granja de los Bell, siendo testigos de primera mano del poder de la entidad. Los eventos de esa noche se convirtieron en leyenda, y la historia de la bruja de Bell sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de la historia americana. Sección 8. La maldición de la bruja. La muerte de John Bell. El reino de terror de la bruja de Bell continuó durante años. John Bell, el objetivo principal de la entidad, se fue debilitando. Muchos creían que la entidad lo estaba envenenando lentamente. Su salud se deterioró rápidamente. En 1820, John Bell murió en circunstancias misteriosas. Un frasco con un líquido desconocido fue encontrado cerca de su cama. Algunos creen que la bruja de Bell fue la responsable de su muerte. La entidad había cobrado su última víctima. Sección 9. La mansión de la bruja de Bell Hoy. Un portal al terror. Tras la muerte de John Bell, la actividad paranormal disminuyó. La bruja de Bell pareció desvanecerse, pero la leyenda pervivió. La granja de los Bell, ahora conocida como la Cueva de la Bruja de Bell, se convirtió en un lugar de peregrinaje para los entusiastas de lo paranormal. Los visitantes de la Cueva de la Bruja de Bell y sus alrededores han informado de sucesos extraños, ruidos inexplicables, puntos fríos y la sensación de ser observados. La presencia de la bruja de Bell todavía se siente. La propiedad sigue siendo un hervidero de actividad paranormal. Sección 10. La bruja de Bell, ¿realidad o ficción? A lo largo de los años, los escépticos han intentado desacreditar la leyenda de la bruja de Bell. Ofrecen explicaciones racionales para los eventos. Algunos sugieren que la familia Bell inventó la historia. Otros culpan a la histeria colectiva o a factores ambientales. A pesar del escepticismo, la leyenda de la bruja de Bell perdura. La intensidad de los relatos de la familia Bell, la gran cantidad de testigos presenciales y el misterio perdurable siguen fascinando y aterrorizando. La bruja de Bell sigue siendo un enigma. Sección 11. Un legado atormentador. La leyenda de la bruja de Bell es un crudo recordatorio de que algunos misterios pueden no resolverse nunca. Esta historia ha sido transmitida de generación en generación, cada vez con nuevos detalles y giros que la hacen aún más intrigante. Es una historia que trasciende el tiempo, conectando el pasado con el presente de una manera inquietante. Un escalofriante relato de lo desconocido que sigue cautivando y aterrorizando a todos los que lo escuchan. La atmósfera de misterio y terror que rodea esta leyenda es palpable. Creas o no en lo paranormal, la leyenda de la bruja de Bell es una historia convincente que te acompaña mucho después de haberla escuchado. Es una narrativa que se queda contigo, haciéndote cuestionar lo que sabes sobre el mundo. La leyenda de la bruja de Bell es un testimonio del poder de la imaginación humana. Es una prueba de cómo las historias pueden influir en nuestras emociones y percepciones. Y el misterio perdurable del mundo invisible. Nos recuerda que hay cosas que no podemos ver ni explicar,
Es una historia que seguirá siendo contada y vuelta a contar, cada vez con más detalles y matices que la enriquecen, cada vez enviando escalofríos por nuestras espinas. La sensación de miedo y asombro es inevitable. La bruja de Bell nos recuerda que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, pero, al mismo tiempo, nos atrae a desenterrarlos, a explorar lo desconocido.